Con ellos empezaron a estudiar las primeras figuras tanto planas como figuras que tenían volumen. Ok, esa sería la geometría euclidiana de manera muy sencilla, pero posteriormente se incorpora la geometría analítica. Y la geometría analítica lo que hace es que ya no maneja casi el dibujo, o no depende de la calidad del dibujo o de instrumentos de trazado, sino lo que hace es, a partir de unas coordenadas o de localización de puntos, empiezan a desarrollarse modelos matemáticos o comúnmente ecuaciones para poder hacer lo mismo sin tener que medir, sino a partir de cálculos, sino a partir de operaciones matemáticas. Y entonces se empieza a desarrollar toda la geometría analítica, que es la que nosotros vamos a desarrollar. Por lo tanto, nosotros vamos a describir un cuerpo, un objeto o una curva a partir de una expresión matemática en un plano de referencia. Ese plano de referencia, el que más conocemos nosotros porque lo saben desde secundaria, es el plano cartesiano. Y además, la geometría que vamos a desarrollar nosotros este semestre en geometría analítica, si se dan cuenta en el programa de estudios, nunca hablo de volúmenes. ¿Por qué? Porque solamente vamos a trabajar en el plano. Solamente vamos a estar trabajando con ¿cuántas dimensiones? Dos y tres. Con dos. Solamente con dos. Por eso solamente vamos a estudiar el plano cartesiano, porque solamente vamos a trabajar dos dimensiones. No vamos a hablar de volúmenes, no vamos a hablar del espacio, solamente vamos a trabajar figuras en el plano. Ok, pero para poder llegar a estos modelos matemáticos, a final de cuentas la geometría analítica se tuvo que apoyar de muchos conceptos de la geometría básica o de la geometría euclidiana. Y en ese momento, ahorita vamos a explicar todo lo que es el plano cartesiano, pero en ese momento hay conceptos que aunque sean o que parezcan un poquito ambiguos, sirven de base o de referencia para poder desarrollar el resto de la geometría. Y lo primero es el punto. Y seguramente encontraron que el punto es algo adimensional, es decir, que no tiene dimensiones, pero que solamente sirve como referencia o para localizar algo. ¿Sí? O por ahí había definiciones de punto que decían que era algo difícil de definir. Y sí, en efecto, el punto es simplemente una referencia. Y yo lo puedo hacer tan chiquito o tan grande como a mí me sea de utilidad mientras no le asigne medidas, mientras no le asigne un tamaño, sino simplemente me sirva como una referencia. Y después hablaban de la recta. Y la recta es una secuencia de puntos que conservan una misma inclinación o una misma pendiente. Y posteriormente decía que dos rectas que se cortan o que no sean iguales me generan un plano. A partir de dos rectas que se corten, yo puedo generar un plano. Toda la superficie que yo necesite para dibujar esas dos rectas me estaría generando un plano. ¿Sí? Más o menos así viene lo que ustedes investigaron de tarea. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, ahora sí, ya que tenemos la referencia de lo que es el punto, la recta y el plano, entonces ya podemos hablar con más claridad de lo que es el plano cartesiano. Y el plano cartesiano son dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto llamado origen. Generalmente este plano se trabaja con un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal se llama eje de las abscisas y el eje vertical es el eje de las ordenadas, abscisas y ordenadas. ¿Y cómo se maneja o cómo se trabaja en este plano? Pues a partir de una pareja ordenada o también llamada coordenada. Pareja ordenada o coordenada. ¿Por qué es una pareja ordenada? Porque siempre debe marcar dos valores. El primero siempre corresponderá a la abscisa
o a la localización con respecto al origen de manera horizontal. Por lo tanto, con el primer valor yo me puedo mover o hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto al punto llamado origen. Y el segundo valor va a corresponder a la ordenada. Y la ordenada nos va a poder mover o hacia arriba y hacia abajo con respecto al origen. Y entonces la unión de esos dos valores se le llama pareja ordenada o simplemente coordenada. Por convención, a partir del origen se manejan los siguientes signos. Hacia la derecha del origen se considera positivo y hacia la izquierda del origen se considera negativo. Hacia arriba del origen se considera positiva la ordenada y hacia abajo del origen se considera negativa la ordenada. Y esto nos genera que nos delimite el plano en 4 grandes partes. ¿Cómo se le llama a cada una de esas 4 grandes partes? Cuadrante. Cuadrantes, correcto. ¿Cómo se enumeran estos cuadrantes? X y Y. No, no puede ser así Por números del 1 al 4. por números romanos del 1 al 4, pero ¿cómo? ¿Por positivos y negativos? No. Al sentido inverso del reloj. ¿A partir de dónde? Del punto del centro. El cuadrante a la derecha, el primero a la derecha, No, arriba a la derecha. no, ok, ¿De la coordenada 0,0? no. Miren, el plano cartesiano se forma a partir de 2 rectas que se cortan de manera perpendicular. ¿Qué es eso de que se cortan de manera perpendicular? ¿Que se cruzan las líneas? Sí, obviamente cuando digo se cortan es otra forma de decir que se cruzan, pero la palabra importante es perpendicular. ¿Qué significa Que perpendicular? forma un ángulo de 90 grados. Que forman ángulos de 90 grados. Ahora sí, ya estamos en el mismo canal. Por lo tanto, yo tengo una recta vertical y tengo una recta horizontal que al momento en que se cortan forman 4 ángulos iguales. Estos 4 ángulos iguales solamente puede suceder si cada uno de los ángulos es de 90 grados. Y cuando sucede esta condición específica de formar 4 ángulos iguales de 90 grados, se dice que las rectas que se están cortando son rectas perpendiculares. Que son rectas perpendiculares. Ok. Ahora, estas 4 rectas, perdón, estas 4 cuadrantes se van a trabajar de la siguiente forma. El punto de intersección de las 2 rectas quedamos que se va a llamar origen. Esta recta horizontal se va a llamar eje de las abscisas. Y esta recta vertical se va a llamar eje de las ordenadas. Para ser más específicos, podríamos decir lo siguiente, que el plano cartesiano está formado por 2 rectas numéricas, las cuales en el punto donde se tocan o se intersectan se le va a llamar origen porque va a corresponder al 0 de la abscisa y al 0 de la ordenada. Las abscisas se van a empezar a numerar de manera positiva conforme se desplacen a la derecha del origen y se van a manejar de manera negativa conforme se desplacen hacia la izquierda del origen. El eje vertical o eje de las ordenadas, conforme se muevan hacia arriba del origen, se considerarán positivas y conforme se muevan hacia abajo del origen, se considerarán negativas. Ok, dicho lo anterior, el plano, como se ve aquí en el dibujo, se divide en 4 partes. Y esas partes se acostumbra a darles un orden, pero a partir siempre de una referencia. ¿Cuál va a ser la referencia? Ya me dijeron la mitad de la respuesta.
La mitad de la respuesta es que lo vamos a trabajar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo que no me supieron decir es cuál va a ser mi referencia. La referencia para trabajar ángulos en matemáticas, en física y para ser más específicos en el plano cartesiano, siempre va a ser tomar la horizontal y manejarnos en sentido contrario a las manecillas del reloj. O también le llaman antihorario. ¿Sí? Entonces siempre va a ser de la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj. De hecho, no sé si alguien encontró una palabrita que suena un poquito rara, que significa que está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es una palabra rara que empieza con L. Y la segunda parte de la palabra parece que habla de giro. ¿Nadie encontró esas palabras? ¿No? Bueno, pues los invito a que las investiguen para que amplíen su vocabulario. ¿Sí? ¿Es levogiro? Exactamente. Entonces busquen bien esa palabra y tiene que haber su palabra contraria. ¿Sí? Ok. Entonces, si llegan a escuchar esa palabra, se refiere a si están trabajando en sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Y es importante que conozcan esta palabra porque parece broma, pero puede suceder. Varios de ustedes a lo mejor ya no tienen un reloj de carátula, sino simplemente tienen un reloj digital o simplemente ven la hora de la pantalla de su celular. Y a veces pareciera que no, pero puede llegar el momento en que dentro de algunos años le hables a tu hijo y le digas, a ver, ¿hacia dónde gira el reloj? Pues te va a decir, pues el reloj no gira, nada más tiene números. ¿Sí? Entonces hay referencias que parece broma, pero que a lo mejor en algún momento dejen de ser funcionales porque la gente ya no sabe de lo que uno está hablando. ¿Sí? Entonces, la forma en que se trabaja el plano cartesiano es de la horizontal, de la referencia horizontal, pensar que giro o pensar que empiezo a dibujar una circunferencia en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en ese momento, entonces, adquieren numeración los cuadrantes, y entonces a este le llamamos primer cuadrante, porque es el primero que está con referencia a la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Bueno, cuando uno conoce cómo se numera el